Buenas tardes. Hoy en Pollux tenemos la visita de, bueno, debo decir que tú eres una clienta que apareció de repente y ha sido muy frecuente tus visitas, ¿no? Y más que nada las conversaciones. Y en una de tantas conversaciones descubrimos que somos colegas de carrera, que estudiaste letras inglesas igual que yo, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Y bueno, hoy tenemos aquí en Pollux a Angie, que se ha convertido en una persona que las visitas han sido muy reveladoras en cuanto a gustos. Te vemos siempre hurgando espontáneamente con varias secciones. Y la verdad es que sí nos alegra mucho que podamos platicar, porque la presencia de mujeres en Pollux siempre nos gusta, ¿no? Porque podemos platicar y hablar del centro, ¿no? Entonces, y bueno, y de libros, principalmente de los puntos en común que tenemos tanto en Héctor con los colegas de la librería. Cuéntanos de ti, cuéntanos Pues, cómo llegaste a Pollux, qué te has encontrado acá, y ahorita vamos conversando sobre algunas otras inquietudes literarias. Pues a Pollux llegué porque Argel, que Ajá. es mi profesor de la carrera y con los amigos suyos, más bien, de ti, no sé si de Héctor, los recomendó, los puso en Instagram y puso como, visiten la librería de mi amigo Evelio y hay muchas joyas. Y me acuerdo mucho que puso un poemario es un español, pero no, se me fue el nombre ahorita. Y me llamó la atención. Uh-huh. Entonces, entré al Instagram y dije, no, pues sí tienen muchas cosas. Y pregunté por el precio de ese poemario. No lo compré porque sí estaba... No había presupuesto en ese momento. Uh-huh. Pero me acuerdo que vi que tenían los de Hannah Arendt, los que son antes del de Eichmann en Jerusalén, sí. La anterior. O sea, y los pedí porque yo estaba buscando esos libros. Y por eso, o sea, y me acuerdo mucho también que cuando hice, o sea, dije, los aparté y dije, voy a ir rápido porque no vayan a decir que no va a pasar. Uh-huh, uh-huh. Entonces creo que vine como a los 2 días y justo entré y estaban grabando. Y me llevé ese y empecé a hurgar y la verdad me gustó mucho porque pues me gustan las librerías de viejo, pero de un tiempo acá soy más consciente de que hay mucho cascajo. O sea, ya no hay como muy buenos libros. Uh-huh. Y aquí sacaba un libro tras otro y encontraba muchos libros aparte de mi carrera. Ya después supe por qué. Uh-huh. Pero eso me agradó. Entonces ese día me acuerdo que me llevé ese y me llevé poemas de Holderlin y dejé apartados otros incluso. Y que siempre dejas apartados, sí, ¿no? Pues siempre tienes aquí un acervo permanente sí. De apartados, ¿no? Sí, es que así me prometo regresar. Sí, lo has cumplido. Uh-huh. A ver, regresamos al tema de las librerías de ocasión. Supongo que te refieres a las librerías de ocasión del centro. Sí, uh-huh. Las de Donceles, sobre todo, creo que es la calle más famosa, por uh-huh. Eso. ¿Cuándo empezaste con las librerías de ocasión, ya de segunda mano? Creo que como a los 16, o sea, sí. Hace 12 años más o menos. Empecé a ir, justo fue cuando empecé a venir sola al centro, porque me mandaban de la prepa al Teatro Fru Fru a ver obras de teatro, terribles por cierto. Uh-huh. Y me acuerdo mucho que pues el Fru Fru está aquí y aquí llegando luego entrando a esta calle, empiezan las librerías de sí, viejo. Exacto. Y yo nunca había visto una. O sea, yo en todos esos años de vida yo siempre había visto o librerías nuevas y quizás libros así como en la calle, en tianguisitos, pero nunca había visto una librería así. Y me acuerdo que me sacaba mucho de onda porque yo decía, o sea, abría un libro y costaba 600 pesos y dije, pero si está hongueado, ¿por qué está tan caro? No me acuerdo qué libro era. O sea, ya ahorita que lo pienso, digo, no, pues probablemente era una primera edición de algo importantísimo, pero en ese estar hurgando, pues había muchos libros de 10 pesos y de 15 pesos. Y así me empecé a hacer de libros, porque realmente es curioso porque me gusta mucho leer, pero no soy de una familia de lectores. Entonces, toda mi biblioteca la he armado yo. Es como de mis grandes orgullos, ¿no? Como de todo lo que ves aquí, no, nadie me lo heredó, todo es mío. Pues es un
proyecto personal. Exacto. Entonces, así empecé. Y empecé con libros de 5 pesos, de 10 pesos. Y fui conociendo las diferentes librerías de la calle. Nunca me volví afecta a ninguna en particular, ni conocida, porque tampoco iba tan seguido, porque no tenía tanto dinero. Pero cuando iba sí compraba mucho. Entonces me empecé a llenar así de libros que pues no son particularmente buenos, pero pues tampoco tenía mucho gusto para comprar. O sea, yo compraba lo que me llamaba la atención y a la fecha lo hago. No me pongo a investigar mucho. Ya después defino si estuvo bien o no. Oye, déjame decirte algo. Me gusta y lo tengo que decir así. Creo que no creo. Estoy seguro. Nadie nos había dicho o nos había compartido su primera experiencia en una librería de ocasión. O sea, tú eres la primera persona con las que hemos platicado, de los clientes que son frecuentes, que nos cuenta su primera visita. Entonces, me parece muy bonito que tengas presente ese momento y que recuerdes que nunca habías entrado en una librería de viejo. Y entonces lo que estoy pensando, y te lo puedo decir así, se ha vuelto un viaje rutinario, ya se ha vuelto un hábito. Sí, exacto. Se volvió, o sea, toda la prepa, como yo estudiaba cerca de Metro Lindavista, la verdad el centro me quedaba a 2 patadas. Entonces me acuerdo mucho que ese era mi plan malicioso de saltarme clases, ¿no? Vamos al centro a Donceles. Y me acuerdo también que en algún momento me encontré el callejón que está, Condesa. Condesa, que está entre Donceles y 5 de Mayo. Y ahí sí me enloquecí porque ahí, o sea, estaba todo a la mano, tenían precios mucho más accesibles y había cosas muy buenas. Sí. Entonces ahí sí me volví cliente muy frecuente. Y siempre que pasaba al centro trataba de pasar por ahí. Y a la fecha pues me queda al lado del trabajo, entonces es un peligro meterme ahí. Sí, claro. Y ya a partir de ahí la seguí frecuentando. Ya por ejemplo estudiando en CU, curiosamente no había tantas, pero sí había no sé si todavía está abierta, había una muy bonita pasando en Miguel Ángel de Quevedo, pasando lo que es el Gandhi y el Fondo de Cultura. Sí. Más hacia adelante había una muy grande y muy bonita. Y tenía muy buen catálogo, porque justo creo que por la cercanía con CU, como que sí le echaban ganas. Y ya de ahí también pues fui encontrando algunas. Alguna vez encontré una que es muy famosa porque tiene como que todas las cosas que se encuentran adentro de los libros los tienen pegados a las paredes y el techo. No sé cómo di con ella, nunca he vuelto porque no la he vuelto a encontrar, pero esa me gustó mucho. No, y tenía gran selección, pero es que ahí te das cuenta cuando son libreros y cuando son vendelibros. Porque entonces les había mucho vendelibros, o sea, era gente de mi edad, así de acomodando libros como pacas de ropa. Y cuando fui, por ejemplo, a esta de los separadores, era un señor ya mayor, que nada más estaba viendo qué hacía y me decía, ese libro, y me platicaba el libro. Y ese libro, y ya, entonces me ayudó a seleccionar mis libros. Y eso me gustaba. O sea, en general eso siempre me ha gustado, que me recomienden también. Entonces, en este camino se ha depurado, bueno, no sé si es la palabra, el verbo correcto, pero digamos que ha cambiado tu manera de comprar libros en librerías de ocasión. Más o menos un poquito, porque, por ejemplo, ahorita ya entro y para empezar ya conozco autores, porque yo al loco mundo de los libros entré sin saber nada. O sea, yo mis primeros libros literal fueron Paulo Coelho, las tiras de Garfield, y la razón era porque yo no iba a librerías, yo iba al portón a comer, y en el portón habían carrusel de libros. Entonces yo empecé ahí leyendo eso. O sea, yo siempre que iba le decía a mi papá, cómprame un libro. ¿Cuál? Pues este. Y agarraba, y había los de Paulo Coelho. Y luego agarraba y pues se veían las tiras de Garfield. Y un buen día tuve mucha suerte y estaba uno de Gabriel García Márquez. Y así leía a Gabriel García Márquez porque yo no tenía idea. Y no había quien me diera mucha guía. O sea, creo que mis tíos me trataron de llevar como a Verne y a Wells. Pero más allá de eso era como yo viendo qué encontraba. Entonces a la fecha entro y ya reconozco como los títulos, los autores, pero de repente saco algo. O sea, por ejemplo, el que me llevé el otro día de El obsceno pájaro de la noche,
de sí. Donoso, dije, pues suena muy bien el título, a ver, Ajá. ya lo llegué aquí y pregunté si está bueno, y Sí, ya me sí, claro, dijeron sí, que sí, sí, sí. pero todavía mantengo mucho eso, como de a ver qué pasa. O sea, eres espontánea en tus lecturas. Sí, general, trato de mantenerlo así. Sí, entonces, bueno, regresando otra vez al centro, perdón, pero como estamos localizados en el Sí, centro y además, como te has podido dar cuenta, tú conociste la primera versión de Pollux y ahora estamos en la segunda versión, sí, un lugar más amplio, y amplificado. estamos totalmente ocultos, Sí, estamos escondidos, ¿eh? Entonces, tú has sido constante en tus visitas. ¿Te gusta caminar por el centro? sí, sí, mucho. A veces me desespera, pero ¿Por qué te haces por el centro? por esta dinámica del espacio, esto de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar, en el centro sí. Mira, te voy a contar algo. He estado repasando un libro que se llama El arte de caminar de... Ay, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Kluge, un escritor danés, ¿sí, no? Klage, creo que es un escritor francés. Digo, danés, perdóname. Y en el libro hay toda una reflexión sobre el arte de caminar, ¿no? Uh-huh. Y así a grandes rasgos, una de las reflexiones es que al caminar uno está en contacto con la extensión del mundo, que es bonito cansarse, que es bonito sentir el paso de las cosas, el pasar de los rostros de la gente que uno ignora, ¿no? A diferencia de estar en movimiento en un auto, donde es casi imposible recordar pasar por un lugar, pero que caminar es el arte de tener contacto con impulsos que te hacen recordar tal vez un gesto crepuscular. Bueno, ahorita estamos escuchando los tamales oaxaqueños. Sí. Ese es el sonido que tiene una ciudad, o también puedes tener una experiencia en un bosque, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es caminar en el centro? Existe este arte de caminar en el centro. Sí. Bueno, nada más otro paréntesis. Algo que me encanta de ese libro, de esa reflexión, es que el caminar siempre está acompañado de silencio. Y por eso caminar siempre es un reto, ¿no? Uh-huh. Porque uno tiene que estar en contacto con uno mismo. Entonces, caminar implica silencio siempre, de acuerdo a este autor. ¿Cómo es caminar en el centro? Pues ir a la casa de libros o ir también al trabajo, como lo haces tú. Es una pequeña aventura, porque es que es muy caótico, muy caótico, porque no solo es que a mí me gusta mucho el centro, pero también está muy mal hecho. Y me doy cuenta, no, y curiosamente tengo una compañera en el trabajo que es invidente y yo nunca había estado en contacto con una persona que no viera. Y pues nosotros tenemos un comedor que está sobre Bolívar, pero pues el trabajo está entre 5 de Mayo y Eje Central, entonces son 2 cuadras. Esas 2 cuadras yo diario las atravieso en 3 minutos, 4. Voy rápido, regreso, como y todo. Atravesarlas con esta compañera, porque es ayudarla, te das cuenta de qué desastre de planeación es esta. O sea, yo termino enojada con la ciudad cuando acabo esas 2 cuadras, porque digo, es que esto no puede ser, porque la banqueta mide 2 metros y tengo 1 metro ocupado por los restaurantes que tienen mesas afuera, y no solo tienen sus mesas, tienen sus anuncios, y no solo tienen sus anuncios, ya tienen hasta reja los cabrones, así para delimitando mi territorio. Sí. Y luego aquí hay unas jardineras, porque teníamos que poner pavimento, pero no queríamos quitar los arbolitos, que es completamente válido, pero vamos a dejar unas jardineras enormes. Entonces tienes esto de banqueta, y luego hay coladeras abiertas, y sin señalización. Exacto. Digo, bueno, es que pasa ella sin nadie que la acompañe, y aquí terminó. Y como nunca había sido tan consciente de lo incómodo que puede ser, porque pues en este privilegio de ver las cosas y disfrutar las cosas y sortearlas incluso, ¿no? Y tener como ese disfrute de, ay, evité a alguien, uy, di un brinquito para acá y te rebasé y voy más rápido que tú y voy disfrutando. Pero cuando vas tan consciente de lo que vas pasando, se vuelve, o sea, te cambia la perspectiva, ¿no? Se le quita como justamente esta experiencia tan romántica, tan divertida a veces, y es como, pues es que no es posible que sea tan desconsiderado, ¿no?
Y es curioso porque ese contraste nunca lo había vivido hasta ahora. Antes de eso, la verdad, a mí me gusta mucho, o sea, en general, ¿no? Me gusta mucho el centro y como que toda esta marea humana y toda esta infraestructura caótica me resultaba divertida hasta cierto punto. Y justo memorable, porque yo me pierdo muy fácil. O sea, yo la primera vez que llegué aquí, te lo he dicho, venía viendo el GPS, o sea, me paraba en cada esquina y me aseguraba de ir bien. Pero ya me acuerdo de cómo llegar no tanto por las calles, sino porque ubico los lugares. Digo, aquí están las hamburguesas del pirata, entonces me falta una calle. Y es como de, no, espérense, este es hermoso, ya me pasé. Entonces, así es como he aprendido a llegar, justamente por, incluso a veces no por changarros, ¿no? Sino por cosas, aquí por donde está la Suprema Corte, es muy curioso porque el garage que abre es una puerta, pero es exactamente igual a la pared. Entonces de repente es que es como una cosa muy de James Bond, porque vas pasando y se abre así una pared secreta y sale un carro y cierra otra vez. Y yo ya ubico que voy a llegar porque veo eso. Entonces son como pequeños detalles que me gustan mucho, pero también ya con este contacto con esta compañera que es, pues es una nueva perspectiva completamente, porque ahora es ir con la responsabilidad de llevar a alguien, de ayudarle, y no hacerle sentir que es una molestia, porque ya no lo es, porque el problema no es ella, ¿no? El problema es que no son calles pensadas para alguien que tiene una discapacidad. Entonces es curioso, porque pues pasé de disfrutar mucho en mi inconsciencia a padecerlo mucho en mi más plena conciencia, de darme cuenta de todas estas cosas del día a día. Por ejemplo, también hace poco crucé y ya iba a cambiar el semáforo y sentí como atrás de mí venían dos personas que no veía. Y así como, ¿por qué no está sonando el semáforo? O sea, puede hacer el sonidito y no estaba. Entonces es como regresarme y ayudarlos y que los carros respeten, porque la gente no ve que la gente no ve. Es muy curioso esa ceguera de alguna forma buscada. Entonces, pues me gusta mucho el centro, pero pues no sé, como que lo he aprendido a amar y a padecer. No en misma proporción, porque pues lo sigo queriendo mucho. Me encanta. Del centro lo que me gusta es que es la tienda departamental más grande de México. O sea, cada calle es un departamento. Porque dices Donceles y dices libros. Pero dices Donceles más adelante y dices, ah, claro, las fotografías. Sí, pues, claro, sí. Y dices 16 de septiembre a la tienda de deportes. Entonces, es... Y lo mejor es que pues en medio de todo venden esquites. Entonces, le gana a Liverpool por mucho. Sí. Pero entonces tú ves el centro, bueno, una vez más, la verdad es que es la primera vez que alguien nos menciona este tipo de cuestiones de estar caminando en el centro, ¿no? Sí, pues... Sobre que no es un espacio amigable para es que ciertos sectores, ¿no? Lo veía sin ver y ahora lo veo demasiado. Sí, pero ese es un gran lugar. Es quizás en una manía muy centrista, ¿no? De que sea el centro del país, porque no es el centro, o sea, de hecho está bastante para arriba, todavía, sí. Todavía queda mi palta para abajo, pero pues es que justo se llama centro, ¿no? Y sí lo veo como esta gran conglomeración de cosas, y curiosamente no lo veo como un lugar donde la gente viva, o sea, lo veo un lugar donde la gente va, pero no donde, se me hace muy raro cuando alguien me dice, no vivo en el centro, ¿cómo vives ahí? O sea, ¿cómo le haces? Curiosamente tenemos muy buenos clientes que viven en el centro. Sí, me imagino. Y que les encanta venir a la librería porque les queda a tiro de piedra, ¿no? Y vivir en el centro es un privilegio también. Aunque bueno, no sé si es un privilegio con las alertas sísmicas, eso es otra cosa, ¿no? Pero el hecho de que menciones esta bipolaridad, por decirlo de alguna manera, de caminar por el centro, me llama mucho la atención, ¿no? Porque lo padeces y también lo disfrutas, ¿no? Sí. Pero bueno, hablemos de entonces, independientemente hablemos de qué te has encontrado aquí en Pollux. ¿Por qué regresas? Porque la verdad siempre tengo buena plática. Okay. Sí, es que pues no convivo ya con mucha gente de letras. E incluso cuando convivía con mucha gente de letras no hablaba mucho de letras. Entonces, me gusta mucho regresar justo primero para ver qué encuentro, porque siempre, pues, creo que fuera de las cosas que aparto, que también son cosas que digo, ah, mira, eso se ve muy padre, a ver de qué es, y lo aparto y ya después descubro qué hice. Me gusta mucho venir a ver qué hay de nuevo,
porque también, o sea, luego me dicen, mira lo que nos llegó, mira lo que conseguimos. Me gusta venir cuando están acomodando apenas. ¿Te parece que Bueno, está bien venir cuando estemos acomodando? Sí. O sea, ¿te gusta un poco el desorden? Ajá, porque pues veo todo mezclado, ¿no? Ajá. Y ya, y es muy, porque cuando ya está por secciones, por poesía, por filosofía, por historia, pues es un poco más fácil, ¿no? Pero cuando es la pila, así, es como el hilo sin cardar. Y lo tienes que empezar a pasar, me gusta mucho porque luego o sea, es que luego ves a Clarice Lispector ahí mezclada con un libro todo extraño de cómo hacer las cosas. Entonces dices, bueno, es que esta combinación nunca hubiese sucedido a no ser aquí. Es una cosa muy de entropía. Y eso me gusta. Y en general siempre regreso a pagar mis deudas y a hacerme de nuevas. Pero yo también me gusta mucho comprar libros en general. ¿Eres fetichista del libro? No sé, porque no soy mucho de estarme fijando si es primera edición. Obsesiva, mejor dicho. Ajá, sí, más bien soy ansiosa. A ver. Soy ansiosa, es que tengo una experiencia muy curiosa. Hay un libro que se llama Tree of Coats, que es de Jonathan Safran Foer, que es el autor de mi tesis. Y este libro está hecho a partir de que él tomó su libro favorito, que es Street of Crocodiles, y lo recortó. O sea, literal el libro lo abres y es un libro con huequitos. O sea, está la hoja y la hoja está cortada. Es un libro increíble, o sea, es una cosa muy rara. Y la lees y forma una historia perfectamente, forma otro libro a partir de cortar un libro. Una vez yo vi ese libro, cuando salió, yo vi ese libro en el péndulo. Y lo tuve así, enfrente de mí. Y costaba 400 pesos, que era muy barato para lo que es. Y no lo compré. Y sí tenía el dinero. ¿Por qué no lo compraste? No sé, o sea, porque asumí que iba a estar ahí después. Y claro que después no estuvo. Y nunca volvió a estar. Lo busqué en internet, estaba en 11,000 pesos. Lo busqué en, creo que se llama Best Buy, que nunca había comprado ahí nada. Lo encontré, creo que en 2,000 pesos, 3,000 pesos. Ahorré. Y dije, lo voy a comprar. Y lo compré. Y luego no llegó el libro. Me dieron un número de seguimiento y decía, o sea, porque aparte de estos, decía que llegaba, lo pedí digamos en mayo, que llegaba a finales de agosto. Y está bien, va a llegar. Mi número de seguimiento iba muy bien, llegó a la frontera y ya no volví a saber de mi libro. Y yo así. Entonces pasó agosto y dije un poquito más. Pasó septiembre y dije, no, pues voy a pedir la devolución. Y sí me devolvieron mi dinero. Y un día de octubre llego y abro mi puerta y al lado del charco de agua del tinaco encuentro un paquetito. Y en el paquetito venía el libro. ¿Y estaba intacto? Estaba intacto. O sea, ya era usado, ya era de uso, pero estaba bien. Solo se perdió un mes en el correo. Se me ocurre preguntarte con esta experiencia tuya, que si visitar una librería de viejo de segunda mano es asistir a una librería de últimas oportunidades. Sí, es eso, o sea, es que si no lo compro ahorita, por ejemplo este de Cricri que aparte, dije, es que ya no lo voy a volver a ver. O sea, como después de esa experiencia fui muy consciente de que hay cosas que ya no voy a volver a encontrar. ¿A eso te refieres con ansiosa? Ajá, entonces ya, o sea, hay cosas que, no sé, un de bolsillo de cuentos completos de Chekhov. Ya está bien, no me urge, va a estar ahí mañana en Sambors. Pero un libro de las canciones de Cricri con las cosas anotadas, con las páginas doradas, nunca lo voy a volver a voy a salir de cuadro un minuto. Sí. Porque déjame buscarlo. Anda por hasta acá. La orilla. Anda por acá. Platícanos de este libro. Ese libro que nos compraste, bueno, apartaste la última vez. Sí, pues justo es que lo saqué para empezar de casualidad, porque no andaba por aquí. Ajá, sí, exacto. No andaba por aquí, no sé qué haciendo junto a Carlos Fuentes, pero ahí andaban platicando. Y dije, qué bonito, pero nada más vi la cara. Y lo saqué y de hecho me recuerda un poco a los de Folio Society. Sí, claro, sí. Tienen su cajita y están súper bonitos. Y ya, o sea, y es curioso porque yo ya tengo un libro de Cricri, que no son todas sus canciones, pero son varias, es un compilado y es grande y viene ilustrado. Entonces dije, pues le haría buena compañía. Y le dije, ¿pero para qué? Sí, pues, ¿para qué? Y le dije, ¿y por qué no?
porque ya no lo vas a volver a ver. Exacto. Ajá. Entonces esos pensamientos invasivos que mi terapeuta diría que es ansiedad, Ajá. yo los veo como buenas premoniciones. Ok. De que, o sea, es que es justo, son... ¿Quién más va a querer este libro, no? Porque me dijeron, ¿no? Le ha costado salir. Sí, bueno, te interrumpo con estos pensamientos que tienes acerca cuando estás viendo el libro. Hoy tuvimos una experiencia bastante, yo creo que muy bonita, muy agradable. Teníamos aquí una edición polaca de Los Recuerdos del Porvenir y vino una persona, lo vio y nos preguntó, ¿y este libro se vende? Le dijimos, pues sí, pero pues está en polaco, ¿no? Y pues hablo polaco. Entonces, nos hizo algunas observaciones de la traducción, diciendo que el título en polaco era Recuerdos del Futuro, ¿no? Y se lo llevó porque tenía que llevárselo, porque Sí. de alguna manera el ejemplar la estaba esperando, ¿no? Exacto. Entonces retomo esta experiencia que tuvimos justo hoy para retomar tu hilo de pensamiento sobre por qué no. Exacto, es que pues ya está aquí y yo estoy aquí y debe haber una razón por la Y que hay los una dos estemos coincidencia. Ajá. juntos en el mismo cuarto. Y por ejemplo este caso fue muy bonito porque a mí me gusta mucho Cricri porque es una cosa muy de mi infancia. O sea, es algo de que mi papá me lo puso todas las mañanas desde el kinder hasta la secundaria para despertarme. Y tenía los cassettes y me sabía todas las canciones. Entonces fue como de, ¿cuándo en el mundo me voy a volver a encontrar con esto? Y justo es eso. O sea, me acuerdo mucho de esa vez que tuve este libro que es una joya enfrente de mí. Y dije, luego... ¿Y luego qué? O sea, pasaron 10 años literalmente antes de que lo tuviera ya por fin en mis manos. Entonces, sí, hasta cierto punto, pues, no sé si sea fetichista porque, insisto, no, ya tengo mejor ojo para las ediciones, o sea, porque sí me leí Los Miserables en Editores Mexicanos Unidos y qué horror. Pero aún así no busco tanto como... Me falta maña en ese aspecto. Pero te has buscado, bueno, lo tengo que decir así, te has vuelto experta en las coincidencias felices, Sí, librescas, ¿no? Exacto. Ya, por lo menos ya sé que no debo dejar ir las cosas así nada más. Porque... Pero entonces, bueno, nosotros esperamos que sigas viniendo a Pollux para tener felices coincidencias librescas. Sí, y es curioso porque, por ejemplo, me acuerdo mucho que la primera vez que vine pregunté por uno de Zweig. Y yo no estaba la primera vez que estuviste acá, es que es curioso porque pregunté por algo de Zweig y Héctor me empezó a sacar libros de autores de austriacos de antes de Héctor es increíble lo que hace Héctor, porque Héctor siempre anda buscando los hilos conductores, referencias. Ajá. Y ya de pronto te tiene ahí un arsenal, un manojo de opciones, ¿no? Sí, entonces cada que venía me decía, te encontré un libro, ¿a ti que te gustan los austriacos antes de la CMR? Y dije, bueno, es que yo creo que nunca he expresado que me gusten, pero creo que a partir de ahora sí me gustan mucho. Y me da mucha risa porque ya siempre que vengo me encuentro un libro así. Y ya tengo una pequeña colección de autores de esa época y es muy bonito. Porque, o sea, me emociona mucho, primero dar tan buena impresión, ¿no? Porque es como que muy conocedora, no era, yo solo conocía a Zweig. Pero ahora ya como tener justo esa ayuda, como ese alguien que te oriente. Porque si algo he padecido es que pues, mi papá y mi familia siempre tuvo como la mejor intención en ayudarme a leer, pero no saben de libros. Entonces, pues por eso empecé a leer a Paulo Coelho. Y así empecé, o sea, y tardé muchos años en salir de bestsellers de autoayuda, porque era literal era lo que vendían en el portón. Y ya cuando empecé a salir de eso, creo que fue hasta los 16 fácil, porque por alguna razón como que las librerías no eran una opción para visitar, porque bueno, en Estado de México pues para empezar no hay. Creo que solo está como el Sótano y Gandhi, pero eso está satélite. Entonces tampoco eran como cosas que me quedaran de paso. Y ya hasta que me empezaron a quedar de paso, pude yo empezar a ver qué más había en el mundo, además de Isabel Allende, básicamente. Entonces, me gusta mucho también cuando me recomiendan libros, porque,
O sea, y sobre todo gente que admiro, como gente que digo, es que cuando sea grande yo quiero ser como él. Tengo un amigo, vive en España, se llama Alberto, y creo que es de las personas más inteligentes que he conocido. Él estudió letras hispánicas en UNAM. Y siempre que hablo con él, él tiene aquí, o sea, tiene una biblioteca enorme de cosas y textos. Por él leí El desierto de los tártaros. Es una gran novela. Sí, y él me la recomendó. Y recuerdo que él la recomendó hace muchos años. Y yo la busqué y la busqué. Y la fui a encontrar hasta el sótano de Coyoacán. Y era el último que había en todos los sótanos de todo México. Y tardaban como media hora en encontrármela. Porque me decía el señor, es que sí está, señorita, pero solo hay uno y es muy flaquito y no lo encuentro. Y yo decía, pues, si quiere le ayudo a buscar. Y me esperé hasta que lo encontraron. Y todavía me tardé como 2 años en leerlo. O sea, ya que lo tenía, calmé mi ansia, lo puse en mi librero y dije, ya habrá tiempo. Y es muy chistoso, ¿no? Porque es un libro sobre el tiempo. Sí, no vamos a hablar de Buzzati ahorita, pero es un libro increíble, ¿no? Sí. Es una novela increíble. Es maravilloso y lo tuve guardado, pero justo yo decía, este libro lo quiero leer cuando sienta que puedo leer bien, cuando me sienta, porque también es eso, ¿no? Las curvas de lectura yo las padezco, porque a veces me puedo echar 6 libros en un mes y a veces 6 libros en 6 años. Entonces me esperé a que yo me sintiera bien y dije, lo voy a, ya hoy. O sea, un día desperté y sentí ansiedad de leer ese libro. Dije, hoy tengo que leer ese libro, hoy tengo que empezar. Y de él también, por ejemplo, leí Una soledad demasiado ruidosa. También también un gran libro. Entonces, cuando vengo aquí y me empiezan a recomendar libros, y es gente que la verdad yo admiro mucho porque tienen una plática muy buena y son inteligentísimos. Gracias. Digo, pues sí, o sea, los voy a comprar y en algún momento los voy a leer porque pues está siempre la ilusión de ser alguien más, ¿no? Pero no puedo ser alguien más, entonces puedo ser una mejor versión de lo que soy. Entonces, pues a raíz de eso. Bueno, pues yo tomando en cuenta todo lo que nos has hablado hoy, yo nada más quiero terminar esta cápsula con una recomendación, aprovechando que has leído los cuentos de Buzzati. No, lo estoy buscando. Yo creo que en algún momento los podemos traer, porque seguramente Héctor tiene un ejemplar de los cuentos. Yo por ahí debo tener otro también. Pero los cuentos son increíbles. O sea, sí, te maravilló Buzzati como novelista. El cuentista es increíblemente bello. Creo que lo vi en Nórdica. No me acuerdo qué dice. Pero es interesante, Buzzati siempre estuvo muy traducido en los 60, 50, 60. Y todavía se pueden encontrar estas ediciones de hace años, y después lo retomó Acantilado, ¿no? Pero nuestra próxima recomendación sería los cuentos de Buzzati, ¿no? Para no perder la costumbre de estas recomendaciones que nos da gusto que nos tomes en cuenta. Sí. ¿No? Bueno, pues muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, y pues siempre estaremos atentos a tu siguiente visita. Gracias. ¿No? No, gracias por recibirme. No, gracias por estar con nosotros.